Es un gozo verle y poder compartir el día de hoy la palabra poderosa, viva y eficaz con ustedes. El pastor ya declaró sobre ustedes entendimiento, ojos abiertos, y lo que en esta hora Dios me ha instruido a impartirles, espero que pueda ser transmitido desde mi boca con palabras claras, certeras, y ciertamente es un tema complejo lo que hoy vamos a hablar. Leeremos algunas porciones un poco extensas, pero aún así no vamos a poder completar todo el tema. La palabra siempre tiene mayor revelación, pero creo que no vamos a poder acabar completamente el tema que el día de hoy quiero tocar. Ciertamente tendrá que ser como lo debería, escuchar atentamente y llegar a casa a examinarlo, porque no va a ser un tema tan simple. Necesito que estén concentrados, por favor. Yo sé que vienen de los trabajos y todos venimos muy cansados a esta hora, tenemos quizás algunos hambre, ¿no es cierto?, y sueño, pero tienen que estar despiertos. Si hay hambre y hay sed, nuestro espíritu dominará y ejercerá dominio sobre nuestra carne. ¿Bien? Es imperioso que en la medida que nosotros podamos ir creciendo como hijos, podamos entender cosas más profundas. Y siempre digo algo respecto a esto. En la medida que nosotros vamos ahondando, lo que sucede en nuestro ser es que nosotros vamos siendo más específicos en los errores que quizás muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida. Es decir, somos más perfectos. Es decir, vamos creciendo como lo hace un justo. Y ya lo hemos visto. Pero el día de hoy quiero hacer énfasis y ahondar en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podemos entender el cuerpo de Cristo? Porque hablamos muchas veces del cuerpo de Cristo, el templo corporativo, pero muchas veces no hemos hecho algún análisis más profundo. Y en la medida que Dios comienza a revelar cosas más profundas acerca del cuerpo de Cristo y la corporatividad que esto tiene en medio de la influencia espiritual, comprendemos que hay muchas más cosas en las cuales nosotros debemos ser precisos. Respecto a esto, cuando comenzamos a entender el cuerpo de Cristo, nuestro espíritu se empieza a constreñir, se empieza a acongojar muchas veces y se empieza a preocupar de no hacer cosas que puedan dañar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 11, 29 y 30 dice que hay algunos que comen indignamente la mesa del Señor y beben indignamente la mesa del Señor. Entendemos que comer de la mesa tiene que ver con alimentarse de alguna gracia, y tomar del vino tiene que ver con no solamente la sangre como simbología, que es algo que vamos a hablar, sino que tiene que ver con cómo nosotros usamos la revelación. ¿Qué es lo que significa la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, que es vino, es simbología de revelación de la palabra. Dice: indignamente algunos comen de ella, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y por lo mismo, esto es solo parafraseado, no es textual, y por lo mismo hay muchos enfermos en medio de ustedes. Por lo mismo hay muchos debilitados en medio de ustedes. Y por lo mismo hay muchos que están durmiendo en medio de ustedes. El punto es, ¿qué es lo que creemos que es el cuerpo de Cristo? Ya sabemos que nosotros somos componentes del cuerpo de Cristo. Y eso es una parte de lo que es realmente el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos ha llevado a puntos de gran responsabilidad. Y necesito leer algunas cosas. Por eso que estoy mirando mucho más mis apuntes. Debemos comprender que esa responsabilidad nos hace determinar
en base a nuestras propias decisiones el lugar que ocuparemos. La palabra nos hace responsables. Y en base a esa responsabilidad nosotros determinamos cuál es la posición que usaremos. No sé si me expliqué bien. Dios no te va a poner automáticamente en un lugar. Dios te permite accesar a un lugar, que es distinto. Porque Dios no nos maneja, como hace algún tiempo atrás ya se ha dicho, no nos maneja con un control remoto, tenemos libre albedrío. La palabra de Dios declara, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero de todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta. Dios nos puede desplegar su propósito, pero nuestra decisión determina si yo cumplo ese propósito o no lo cumplo. Que Dios diga que sus hijos van a ser victoriosos, que Dios diga que sus hijos van a ser prósperos, no determina que lo sea. Lo que determina es que tú te comportes a la altura de lo que debes comportarte. Entonces, sabemos que la palabra es viva y eficaz. Puede partir hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra es vida, la palabra sabemos que es el verbo. Eso dice 1 de Juan 1 al 5. Y el verbo estaba con Dios. Y este era del principio. Y el verbo era la luz. Y la luz era la vida. Bien. La palabra nos comienza a ser revelada de forma paulatina. Y en la medida que esto ocurre, entonces comenzamos a tener conocimiento de cosas más profundas. Y cuando yo les hablaba de justicia, les mencionaba que era necesario llegar a un conocimiento acerca de cuáles son las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Se recuerdan? Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, que por lo demás es vano, es temporal, es pasajero, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que Dios se revela en nuestra vida, lo que comienza a suceder es que nosotros comenzamos a entender cuáles son los propósitos y los designios de Dios para nosotros. Y conforme sabemos cuáles son los propósitos y los designios, comenzamos a saber cómo debemos comportarnos, cuál es la medida y la estatura en la cual nosotros debemos movernos. Sabemos que hay un límite máximo, que es el ejemplo tope, que es Cristo. La plenitud, un varón perfecto, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros logremos llegar ahí, necesitamos sin duda en el proceso ir siendo revelados paulatinamente y progresivamente en el diseño. Dios hace tres cosas, y esto lo hemos visto a lo largo de este año, que es que Dios establece su reino, y eso es lo que está haciendo en este momento, que es su gobierno. Dios restaura la imagen del Hijo, que tiene que ver con la representación. ¿Bien? Y la tercera cosa que hace es reedificar su templo. Y esta tercera condición, o esta tercera acción que Dios está haciendo, hace referencia a la posición, a la naturaleza y a la semejanza que nosotros tenemos. Necesito que me entiendan bien lo que les estoy diciendo. Estoy poniendo una plataforma para poder vertir algo que es quizás un poco más complejo. Dios establece su reino, que es su gobierno, restaura la imagen del Hijo, que es la representatividad, pero eso no lo es todo. Necesitamos ser semejanza. Y la semejanza está escondida en la reedificación del templo. Esto es lo que es su posición, su naturaleza y su semejanza. Somos colaboradores de Dios y la palabra lo declara muy bien en 1 Corintios 3. Ustedes pueden leer todo ese capítulo. Es muy poderoso. Entonces nosotros colaborando formamos parte de una causa eterna. Su gracia nos ha sido repartida entre los hijos. De su plenitud hemos tomado todos. Y esto es importante repetir.
De su plenitud hemos tomado todos, pero no todos han tomado su plenitud, sino que han tomado porciones de su plenitud, para que en el uno, que es el cuerpo de Cristo, se establezca la plenitud. Es por esto que nosotros nos necesitamos. Tu gracia me complementa, mi gracia te complementa, o la necesitas y la necesito, pero más importante aún, edifica tu vida, edifica mi vida y edifica el cuerpo de Cristo. ¿Bien? Entonces el discernir el cuerpo de Cristo no es solamente saber qué es lo que es, sino quién lo compone. Pero ¿para qué lo compone también? ¿Y por qué lo compone? Es por eso que cuando no discernimos el cuerpo de Cristo y usamos gracia, y usamos revelación, lo más probable que aún en uso de esa gracia y en uso de esa revelación, lo que sucede es que haya un pueblo enfermo, un pueblo dormido, un pueblo cansado. Y eso lo mencionaba muy bien Pablo. De su plenitud hemos tomado todos, lo declara Juan 1:16. Pero la plenitud puede ser solamente disfrutada en el uno, en el principio de la corporatividad del cuerpo de Cristo. Yo no puedo tener la plenitud de Cristo si no te tengo a ti. Y eso es en parte discernir el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, también somos el templo en el que Dios habita. Poseemos su naturaleza. ¿Usted cree eso? ¿Tiene convicción de eso? Bien, espero que sí. Ahí no hubo mucho, así como bien. Siempre le digo a los jóvenes, si ustedes hacen algo, tienen que saber por qué lo hacen. Si ustedes tienen clara una posición, tienen que saber por qué tienen esa posición, para que su convicción no sea movida. A eso le llamamos fe, en parte. Porque la fe es mucho más que eso. Pero es convicción de las cosas que se me han sido declaradas. Si tú eres hijo, te conduces como hijo. Debes tener convicción que eres un hijo. Bien. Somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios donde Dios habita. Poseemos la naturaleza de Cristo. Yo diría, en una mejor forma, como, al igual como lo dice la palabra, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, el cual por medio de Cristo pertenecemos al hombre corporativo, donde Cristo es la cabeza. Así lo declara Efesios 1, Efesios 4, Efesios 5, Colosenses 1, Colosenses 2, y así. Por medio de Cristo nosotros tenemos acceso, tenemos el pase para participar de una naturaleza divina. Entonces aquí yo voy entrando al tema que quiero el día de hoy, en parte, impartir. Entonces por esto es importante discernir el cuerpo de Cristo. Primero, si no sabemos operar en el uno, lo que hacemos es ser reconocidos como un cuerpo extraño dentro del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cuando un cuerpo reconoce un cuerpo extraño, lo que hace es lo expulsa o genera una reacción en contra de ese cuerpo extraño. Lo segundo que puede suceder es ser reconocidos como un organismo que es parte del cuerpo, pero que se ha vuelto peligroso y dañino. Por lo tanto, lo que hace el cuerpo es trabajar para expulsarlo. Solamente estoy hablando de algo natural que ocurre en nuestro cuerpo. Y eso es paralelo a lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Porque Cristo dice que Él no va a tolerar nada que esté fuera de su diseño. Y nosotros debemos ser precisos, nosotros debemos ser estrictos, radicales, y no debemos dejar que nada que dañe el templo permanezca.
Esto no quiere decir que vamos a echar a los que andan mal del cuerpo. No tiene que ver con eso. ¿Bien? No tiene que ver con eso. Para que no se me malentienda. Y tercero, si no te conviertes en un destructor del cuerpo, y el que destruye el cuerpo será destruido por él. Y esto necesitamos entenderlo porque 1 Corintios habla respecto de esto. 1 Corintios 3, en su último versículo dice: el que destruye el cuerpo, yo lo destruiré. Si el cuerpo no te elimina naturalmente, el que te va a destruir es Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo está conformado por nosotros, que somos hijos. Y vamos a entrar a leer Efesios 4, que es en esto en lo que yo me quiero un poco más detener. De acá vamos a ir sacando ciertas cosas. Este pasaje va a ser quizás un poco más extenso en la lectura, pero necesito hacerlo. Como estos cultos ahora tenemos 1 hora, podemos quizás extenderlo. Quiero tratar de ser lo más preciso para que me entiendan. Efesios 4. ¿Lo tienen? Efesios 4. Disculpe que no pueda entrar fácilmente al tema, porque es un tema que no es simple de expresar quizás en 1 hora. Pero ayer en la noche estaba revisando mi apunte y decía, no, esto quizás es muy complejo, muy complejo. Y hoy día estuve todo el día meditando en aquello. Y Dios me empujó de todas formas a hacerlo. Y yo no quiero hacer nada que yo desee, sino lo que Él quiere. Así que Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Voy a hacer algunos alcances para que usted tenga memoria de algunos de estos versículos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Recuerde eso. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Bien, repartida la gracia. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, repartió gracia, repartió su cuerpo a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. Bien. No como jerarquía, recuerden. Y este es el propósito de por qué instauró algunos de distintos tipos de ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es importante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Hay una obra de los santos, ¿bien? Que es reconciliar al hombre con Cristo. Recuerde eso. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando hablamos al conocimiento del Hijo de Dios, hace referencia al cuerpo corporativo, que es Cristo. El cuerpo de Cristo y la cabeza que Cristo. Eso es el Hijo de Dios. Eso es discernimiento del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Tenga en mente eso. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe,
Recuerde que lo tercero que Dios hace es reconstruye y reedifica el templo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, la obra del ministerio, de los 5 ministerios, para perfeccionar y edificar el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a una medida de fe y a un discernimiento del cuerpo del Hijo de Dios, del Hijo corporativo de Dios, a un varón perfecto. Miren, ahora sí, que es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo ya tuvo esa estatura, pero ahora el cuerpo de Cristo tiene que ser llevado al mismo nivel de plenitud que lo fue Cristo, es decir, la cabeza. El cuerpo tiene que llegar a cierto nivel. Es por eso que debemos discernir el cuerpo de Cristo, pero también debemos colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. No es solamente tarea de los apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas. Es parte tuya, porque somos colaboradores de Dios. Entonces, tengo que ir así para que podamos entender. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ponga atención en esto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, lo que le acabo de decir. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. La gracia de cada miembro del cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces necesitas edificar con tu gracia el cuerpo de Cristo. Pero debe ser en el vínculo perfecto que es el amor. Entonces, ustedes saben que la Biblia no tiene puntuación. Las cartas no van por temas. Es el intérprete el que le pone los subtítulos, ¿no es cierto?, a cada carta. Sigamos, el versículo 17. Aquí habla de la nueva vida de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y esto lo habla respecto de que ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. Como eres parte del cuerpo de Cristo y sabes que tienes una gracia y estás unido y estás en comunión con tu hermano, ayudas a tu hermano, edificas a tu hermano y promueves el crecimiento del cuerpo corporativo de Dios, entonces yo requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, conforme al pensamiento de este siglo, como lo veíamos en Romanos, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, de la vida Zoe de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esto quiere decir que estaban en medio, pero perdieron la noción de lo que estaban haciendo. Ya no sintieron que lo que hacía estaba mal, sino que se perdieron. Sus mentes fueron cauterizadas. Comenzaron a no discernir el cuerpo de Cristo. Se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, el varón perfecto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos que nosotros estábamos vestidos de un viejo hombre que estaba conformado a los deseos de este siglo.
bajo una mentalidad esclava. Y nos dice, pero vestidos de un nuevo hombre. Aquí hace referencia al hombre corporativo. Y se los voy a ir explicando. Este hombre corporativo es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Esto es discernir el cuerpo de Cristo también. Cuando tú estás unido y comprendes que tu hermano es un miembro del cuerpo al cual tú perteneces, comienzas necesariamente a hablar con verdad con el otro. Si no hablas con verdad, hay una comunicación que está incorrecta. Y el cuerpo, cuando una de sus células, que son los componentes fundamentales del cuerpo, comienza a tener dificultad de comunicación, lo que sucede es que el cuerpo le expulsa automáticamente. Porque el cuerpo, para que funcione, tiene que estar comunicado correctamente. Por eso que uno de los 4 pilares importantes de la iglesia primitiva era la comunión, que permitía la comunicación en base a la doctrina y el partimiento de él. Hablar verdad, cada uno con su prójimo. El prójimo es el que compone el cuerpo de Cristo para ti. Porque el prójimo es tu cercano, el que se conduce igual que tú. ¿Bien? En ese aspecto estamos hablando de este prójimo. Eso no te habilita para poder mentirle al que quizás no es tu prójimo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no hay comunicación honesta, íntegra y sincera con tu prójimo, en parte le dais lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje y haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que estamos hablando, del cuerpo de Cristo. A fin de dar y dispensar gracia al que está oyendo. Por eso me es necesario impartirte esta palabra. No solo porque necesitamos operar en el cuerpo corporativo, sino que necesitas saber cómo debes conducirte en el cuerpo corporativo. Cuando tú hablas, cuando tú abres tu boca para decir algo, tienes que saber y discernir si es que lo que estás diciendo, lo estás diciendo para edificar o para destruir el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú le das paso al cahuín, a las malas palabras de tu hermano con otro hermano, a la réplica en malos términos, lo que estás haciendo no es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces muchos hay enfermos, incluso en esta casa, a raíz de eso. Debes cambiar tu mentalidad, no elevar tu alma a cosas vanas, ni destruir con lo que sale de tu boca. De hecho, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale lo que contamina. Entonces se evalúa como yo evalúo mi vida. Por eso yo les digo que entra un gran temor cuando comienzo a estudiar respecto de esto. Porque cada cosa que hago estoy pensando si destruyo o no destruyo el cuerpo. Estoy tratando de ser consciente y temeroso de Dios para saber si lo que te puedo decir te puede ofender, te puede destruir, puede ser una piedra de tropiezo en tu caminar. Tienes que examinar tu corazón. Tienes que dejar que la justicia de Dios alumbre tu vida y no esconder ninguna de las áreas de tu vida, como lo hacía el salmista David. Y decía, yo no he escondido tu justicia de mi ser. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros entonces toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros,
perdonando unos con otros, como también os perdonó a vosotros Cristo. Si osas en tu mente no perdonar a tu prójimo, discúlpame, pero no tienes posibilidad de que Dios también te perdone a ti. Es parte de lo que el modelo de la oración desprendía para ti. Perdónanos como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, con la misma vara que tú estás midiendo, también Dios te medirá. Entonces, podemos entender lo siguiente: debemos guardar la unidad del cuerpo y del espíritu. Esto es tener un mismo sentido. Debemos comprender que la gracia está repartida en diferentes cuotas según el don de Cristo. Debemos comprender que el cuerpo de Cristo y la iglesia fue diseñada en su orden, porque no hay jerarquía, sino que es un orden. A través de esta gracia para perfeccionar a los santos, que es el cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio, que es reconciliar al mundo con Cristo. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Que esto tiene que ver con comprensión y discernimiento del cuerpo de Cristo. Donde Cristo mismo es la cabeza. Entonces es que nosotros llegamos a una nueva vida en Cristo. Cuando nosotros hablamos lo siguiente: Dios, hazme un nuevo hombre. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, quiero llegar a tu estatura. Todavía estamos siendo muy inespecíficos. Estamos siendo muy individualistas. Porque Dios no quiere que tú llegues a esa medida. Dios quiere que todos lleguen a esa medida. La nueva vida en Cristo no es para ti, es para el cuerpo de Cristo. Y eso cambia las cosas. Entonces tenemos una idea muy individualista de las cosas. Pensamos en madurar nosotros y en crecer nosotros, en prosperar nosotros. Cuando hacemos esto, no estamos diseñando el cuerpo de Cristo. Lo que hagamos debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Si debemos padecer, tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Así lo decía Pablo. No importa. Yo estoy padeciendo, pero padezco para que vosotros seáis edificados. De hecho dice: sufro dolores de parto hasta que vosotros vengas a vida. Si algo somos, si algún título poseemos, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjeme leer lo siguiente, textual. Cuando operamos en este sentido del cuerpo de Cristo, encontramos que el nuevo hombre no se trata de mí, sino de dónde estoy posicionado y si soy perteneciente al nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. El nuevo hombre creado según Dios es el cuerpo corporativo. No te puedes abrogar el hecho de que tú eres un nuevo hombre creado según Dios, en su justicia y en la santidad de su verdad, solo tú mismo. Porque tú no tienes la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo está en el cuerpo de Cristo. El nuevo hombre creado según Dios es el cuerpo corporativo de Cristo. Entonces el nuevo hombre no hace referencia solamente a tu persona, sino al cuerpo en el cual tú te transformas. Entonces la palabra dice: revestidos de un nuevo hombre. Incorpórate al nuevo hombre. Por eso que lo tercero que hace Dios es restaurar el templo de Dios. Es necesario su gobierno, es necesario que su imagen se despliegue, pero es necesario que la naturaleza se exprese, y lo vamos a ver en algunos versículos más adelante. Me queda poco tiempo.
Por eso necesitamos discernir el cuerpo de Cristo, porque hay muchos enfermos a raíz de esto. Por eso es que hay muchos que les hablas y no pasa nada. Porque tú piensas que se trata de Él solamente, cuando se trata de nosotros, como uno. Hablamos de uno y nuestro lenguaje es del principio del uno. Pero si ustedes se dan cuenta, están trabajando para que ustedes, solamente ustedes, se transformen en ese nuevo hombre. Cuando debemos nosotros transformarnos. De hecho, el cuerpo de Cristo debe llegar, el cuerpo corporativo debe llegar a la medida. Cuando eso sucede ya no habrá necesidad de apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, de nada. Estamos a una medida. El cuerpo corporativo está establecido, está constituido. Por eso es que nos cuesta tanto entender que el nuevo hombre no peca. Dice, ¿cómo si yo no estoy pecando? O nos cuesta entender y por esto mismo nos cuesta acceder a la nueva naturaleza. Pedro dice, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Tú puedes accesar al cuerpo de Cristo donde está la naturaleza divina. Y yo sé que me miran con ojos, pero vamos a leer un par de versículos que nos llevarán a eso. No es que solo tú te conviertes en la nueva naturaleza, sino que eres permitido por medio de Jesucristo y de su sacrificio participar, pero no es algo automático. Debe ser progresivo. Si fuese automático, no dependería de nosotros, porque no podemos hacerlo de forma automática. Dios tiene que hacerlo. Pero en la medida que su palabra se revela, los niveles de justicia y de perfección se van incrementando en tu vida y tú debes dar nuevamente y nuevamente y nuevamente con el tono y la nota que Dios te está marcando. Es por eso que debemos renovar constantemente el espíritu de nuestra mente. Debemos constantemente revisar la profundidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces tenemos una vida eterna, la vida zoe de Dios, y debe ser algo que absorba lo mortal en nosotros. Y ya lo hemos visto. La palabra nos lleva a aquello, pero debemos comprender que necesitamos discernir ciertas cosas para saber cómo operamos y cómo funcionamos en esa vida. Es en el cuerpo que tenemos la plenitud del Padre y es cumplido nuestro gozo. ¿Y cuál es nuestro gozo? La materialización de las cosas que se nos han sido prometidas. Eso es que el gozo se cumple en nuestra vida. Recuerden que Jesús miró a la cruz, afirmó su rostro, ¿por causa de qué? Del sumo gozo. Pero su gozo se cumplió una vez que Él resucitó y por medio de su sacrificio Él pudo hacer al mundo sus hijos. Ese es el cumplimiento de su gozo. La promesa era el gozo sobre el cual Él se fundamentaba, pero el cumplimiento de ese gozo es la materialización sobre lo cual tú te estás gozando. Vamos a Primera de Juan y nos vamos a quedar ahí. Bien, vamos a revisar algunos versículos ahí. Primero de Juan 1. Y todo lo que le estoy diciendo va a empezar a cobrar más y más sentido en la medida que vamos leyendo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. ¿De qué hablaba Juan? Lo que nosotros hemos visto y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Milagros, palabras y manifestaciones de su poder. Porque la vida fue manifiesta, Jesús, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La palabra sin duda es la que nos da vida, pero la palabra, que es el verbo, que estaba con Dios, que se encarnó, es Jesús.
y se manifestó a los apóstoles. Entonces el apóstol decía esto: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces aquí el apóstol habla de lo siguiente: yo te estoy comentando algo para que tú te unas a mí, para que entres en comunión conmigo, en relación, en comunicación, pero es un alcance. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Porque el apóstol Juan lo que estaba diciendo era que él estaba siendo instrumento de reconciliación al cuerpo de Cristo. Entra en comunión conmigo porque yo estoy conectado al Padre. Si tú te conectas conmigo, entras en directa comunión. Es por eso que tú eres la luz y la sal de esta tierra. Es por eso que tú eres la representación de Cristo en la tierra. Porque a través del ministerio que Dios te ha encargado, de la reconciliación, es que tú puedes traer a gente que está perdida en delitos y en pecados, para que vuelva y venga a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que las cosas que Dios prometió a tu vida se materialicen. Gozo cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, si andamos en luz como Él está en luz, y andar en luz significa andar en justicia. Andar en justicia significa guardar sus mandamientos, sus preceptos, pero comprender la voluntad y la asignación que tú estás teniendo en este tiempo. Si estás en esa condición, entonces, si estás en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces tú perteneces al cuerpo de Cristo. Pero no me puedes decir que perteneces al cuerpo de Cristo si no estás en luz. Miren, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es corporatividad. Y la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el cuerpo de Cristo. La palabra nos da vida porque Él es la vida. Pero debemos andar en su palabra para que podamos obtener la vida. La palabra por sí misma no puede ejercer un resultado en nosotros si nosotros no le damos la cabida a la palabra para que nos dé vida. Y la palabra es Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Debemos confesar primero. Pero debemos andar en su palabra. Si andamos en luz, pertenecemos al cuerpo de Cristo porque tenemos comunión unos con otros, por consecuencia. Es decir, somos parte del cuerpo de Cristo, y en esa posición del cuerpo de Cristo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué es sangre? Dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Jesucristo es el Cristo resucitado. Y nosotros pensamos que la sangre de Cristo hace referencia a la cruz que Él derramó en esa sangre, en esa cruz. Y no realmente. Sangre viene de la palabra jaima en griego, que tiene que ver con sangre obviamente, pero que es figurativo de jugo de uva, que es mosto, que es vino. Y viene de la palabra dam en hebreo, que hace alusión a Adán, que tiene que ver con un ser lleno de sangre,
en otras palabras, y que significan en definitiva lo mismo. Jugo, mosto, vino. Son figurativos de vino. De hecho, Jesús, cuando hizo la cena, dice: tomad y bebed de este vino, que es mi sangre. Bien. Sangre, entonces, figura de vino. Y el vino es símbolo de la revelación de la palabra. Por lo tanto, Pablo decía lo siguiente en 2 Corintios 7:1. No lo busquen, se lo leo yo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tal gozo, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es discernimiento del cuerpo. David decía lo siguiente: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y cómo era que David limpiaba su maldad? Él declaraba en otro salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También Cristo dijo a través de Pablo lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que es su novia, pero que también es su cuerpo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavado de agua por la palabra. Y Juan 15:3 dice: ya os quedáis limpios por la palabra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. Me hago hartas preguntas. ¿Cuál es la única forma de recibir sangre? Estando insertos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué objeto, qué molécula fuera del cuerpo puede recibir sangre? Ni uno, ni uno. Si tenéis comunión, si estáis inserto en el cuerpo de Cristo, es que la sangre de Jesucristo irriga tu ser. Y es que tienes vida a través de la revelación de la palabra, que es la sangre de Cristo. Y ella te limpia de todo pecado. Te purifica, te prepara, te santifica, te establece, te confirma. Entonces, a través del ser insertos en el cuerpo, que la sangre de Cristo nos limpia. Y la sangre de Cristo tiene que ver con la manifestación, la revelación de lo que el Hijo era. El Verbo, la palabra hecha carne, manifestada, lo tocante al Verbo de vida. Es en él, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿En quién? En el cuerpo de Cristo. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo no es una idea abstracta, no es una idea sublime que solamente es un concepto, tiene que ver con algo. Estar en Cristo tiene que ver con estar comunicado y en comunión con el cuerpo. Porque en la comunión con el cuerpo tú eres perfeccionado, yo soy perfeccionado, eres edificado, yo soy edificado, a la medida del varón perfecto. En la medida que nos sometemos los unos a los otros. En la medida que operan las gracias sobre uno y sobre otros. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si quieres ser parte del cuerpo de Cristo, debes andar entonces necesariamente como Él anduvo. Simplemente no eres del cuerpo si no andas como Él. Aunque sea de forma progresiva. En la medida que Dios vaya alumbrando su revelación, su lámpara sobre ti, perteneces al cuerpo de Cristo en la medida que te ajustas
conforme a cómo Dios se está revelando sobre ti. No podemos medir de la misma forma. Todos vamos creciendo hasta la misma medida de fe. Pero en la medida que tú comienzas a enderezar tus sendas, comienzas a formar parte del cuerpo de Cristo, conforme tú estás escuchando y estás obedeciendo, comienzas a adquirir la vida de Dios, hasta que lo mortal sea absorbido, progresivo. Pero es en el cuerpo de Cristo. La nueva vida es en el cuerpo de Cristo. Entonces, 1 Juan 3:10 dice, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que hace la voluntad de mi Padre y el que no. Eso ya lo hemos visto en alguna otra predicación respecto de la justicia. El versículo 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, porque no está en comunión con su hermano. No ha discernido el cuerpo, porque no ha entrado luz a su vida. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, porque hay comunión, porque hay comunicación, porque hay gracia desplegada sobre el cuerpo. Todo lo nacido de Dios vence al mundo, y el nacido de Dios es porque permanece en él. 1 Juan 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es de Dios vence al mundo. Y 1 Corintios 3, en sus últimos versículos, dice lo siguiente, porque todo es vuestro, hablándole al cuerpo corporativo de Cristo. Porque todas las cosas que han sido hechas son vuestras, y vosotros sois de Cristo, que es tu cabeza, y Cristo es de Dios, el Padre. Porque todo lo que es de Dios vence al mundo. Si tú perteneces al cuerpo de Cristo, no hay opción para que el mundo te vence. De hecho, Jesús dijo, tendréis aflicción, pero tranquilos, yo, el Hijo, he vencido al mundo. Y en el Hijo, tú no puedes ser vencido de la mano. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículos 6 y 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua, que es la palabra declarada, lo que declararon los profetas en la antigüedad, pero también vino en sangre. Yo les acababa de decir que la sangre es manifestación, es revelación. Si es revelación, es manifestación. Cristo vino en sangre porque se encarnó, y se manifestó como tal. Entonces dice, no mediante agua solamente. Es decir, no es que solamente los profetas hayan dicho algo acerca del Hijo de Dios, sino que se materializó. Fue hecho sangre, fue hecho carne. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y escúchenme esto, por eso necesito que ustedes lean completo estos pasajes que les estoy leyendo. Tres dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son? El Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo. El agua, que es la palabra. Y la sangre, que es el cuerpo corporativo de Cristo. Nosotros somos la imagen, la semejanza. Somos uno de estos tres testigos, de estos tres testimonios en la tierra. Testimonio tiene que ver con lo que da veracidad a lo que se dice, que le da, ¿no es cierto?, valor a lo que tú estás diciendo, lo comprueba. Y el Espíritu ciertamente a nosotros nos guía a toda verdad, a toda justicia. La palabra nos guía a ella. Pero la tercera forma en la cual Dios da testimonio en la tierra es a través del cuerpo corporativo, que somos tú y que soy yo. Espero. No ven, así que creo que estoy solo. Ya.
Son 3 los que dan testimonio. Y uno de esos eres tú. Recuerda lo que dice la manifestación de los hijos. La creación aguarda la manifestación de los hijos. Y yo te decía, los hijos eres tú, soy yo. Y en la medida que nosotros manifestemos justicia, alumbremos esa luz que es la justicia, la luz que se alumbra sobre los que no están en justicia, alumbra las tinieblas. ¿Y qué dice la palabra respecto de la luz y las tinieblas? Donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Entonces, en la medida que un hijo manifiesta justicia, manifiesta luz, es que las tinieblas retroceden. Y la creación salta de una posición de esclavitud a una posición de libertad gloriosa. ¿De qué? De hijo de Dios. Es decir, sale de este sistema y es incorporado al cuerpo de Cristo. Que esa es la libertad. ¿Dónde está nuestra libertad? En Cristo. Espíritu Santo, palabra y manifestación del cuerpo de Cristo. Por eso es que hay muchos enfermos entonces. Lo vuelvo a repetir. Porque no se discierne el cuerpo. No se sabe dónde está el cuerpo y no se sabe por qué debe operar así el cuerpo. Porque ahí tenemos la plenitud. Ahí tenemos la vida. Ahí tenemos la sangre que es posible se limpie todos nuestros pecados. Es la sangre de Jesucristo en el cuerpo de Cristo que permite que nuestra sangre, que nuestra maldad sea limpia, limpia, limpia. Primero de Juan 5, versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Bien. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero ojo en este versículo que continúa. Y este es el testimonio entonces. Porque dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y cuál es ese testimonio? Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y ojo, y esta vida eterna está en su Hijo. ¿En qué Hijo? En el cuerpo de Cristo. Miren, el que tiene al Hijo, dice el versículo 12, y la palabra tiene, si usted revisa, por eso le digo que tienen que llegar a revisar, para que, por último, escudriñen, pero hagan el acto de confianza conmigo. El que tiene, la palabra tiene no necesariamente significa eso. Es la palabra ejo, que significa pertenecer. Y miren, el que pertenece al Hijo tiene la vida. El que no pertenece al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Dónde está la vida? En Cristo, en su cuerpo, en la comunión, en su justicia, en su verdad, en su palabra. Versículo 16 dice lo siguiente: si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, su hermano, el que está en comunión, recuerden que pecado no solamente son actos inmorales, sino que tiene que ver con errar al blanco, con salirse del camino, con salirse de la senda por la cual debe andar. No es solamente pecados que sean moralmente cuestionables. Eso no es solamente pecado. Revise la palabra jamartía, que hace un tiempo atrás el pastor les indicó. Es perder el foco, es perder la marca, es perder el horizonte. Cuando te vas tras las cosas vanas, ya estás en pecado. Porque pierdes tu foco, porque pierdes tu horizonte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Lo corregirá, lo reinsertará, le dará vida. Es decir, que estaba fuera. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto no lo podemos hablar ni
ni explicar pecado de muerte y no de muerte. Toda injusticia es pecado. Y sabemos que injusticia tiene que ver con todo lo que se sale de los parámetros de Dios. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Bien? El que ha sido engendrado por Dios, el que ha tenido una nueva vida, y conforme a lo que yo les he estado hablando, el que tiene una nueva vida es el que está inserto en el cuerpo de Cristo. Recuerden eso. El que ha sido engendrado por Dios, por ende está en el cuerpo de Cristo, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el cuerpo corporativo de Cristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, amados, Cristo nos vino a dar vida en el cuerpo corporal, en la unidad, en el principio del uno. Y vamos a Colosenses 2 y vamos a terminar porque creo que ya mi tiempo está. Si ustedes pueden, lean todo Colosenses. Bien, se los doy de tarea. Ahí aparece algo de la vida nueva y la vida vieja. Vamos a leer algunas cositas. Yo escribí varios versículos, pero no sé si los vamos a poder leer todos. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Romanos 12:2. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es, insertados una vez en el cuerpo de Cristo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es el cuerpo de Cristo, la naturaleza divina, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, que está en el cuerpo corporativo de Él, en quien tenemos redención por su sangre, nuevamente, el perdón de pecados, en Él, en el cuerpo de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y acá no voy a ahondar mucho. La imagen, el primogénito, el cuerpo corporativo es parte de esa creación primogénita. Recuerden que en el cuerpo hay vida. Y en el principio lo que Dios sacó del huerto para que el hombre no echara mano era del árbol de la vida, que era símbolo del cuerpo corporativo que Cristo ya tenía en mente. Es por eso que en Apocalipsis aparece un árbol que tiene frutos, que sus raíces están extendidas hacia un río, que es como un mar de cristal, y su fruto salía mes por mes, y sus hojas eran para sanidad de las naciones. No hay necesidad de que un árbol ofrezca sanidad a las naciones, si es que ya ha restaurado todas las cosas. El árbol es para la sanidad de las naciones, para la reconciliación y la reconexión al cuerpo de Cristo. Y no me voy a detener más en eso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud,
en Cristo, pero por cuanto en Cristo es su cuerpo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí sí, es la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, ¿no habíais sido renovados? Haciendo malas obras, ahora sois reconciliados. Esto es, reinjertados como olivo silvestre en el olivo que es natural, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren lo que dice Pablo: ahora yo me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, que es su gracia, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo corporativo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, en el cuerpo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que es por la palabra, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó de toda autoridad sobre nosotros. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, no adhiriéndose al cuerpo. Eso es lo que dice, no haciéndose, no pegándose a la cabeza, que es Cristo. Esto es no siendo partícipe del cuerpo de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, escuchen esto, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Antes decía ayudándose, el otro versículo de Efesios 4. El cuerpo bien unido, bien articulado por sus coyunturas, que se ayudan mutuamente. En este versículo dice nutriéndose
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios a través de su palabra. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, que son temporales. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en alto y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí pues, y voy terminando, ahora sí, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto al mundo y vuestra vida está escondida con Cristo, en Cristo. Por eso Él no te puede tocar. El diablo no te puede tocar. Y por eso Él te guarda si tú estás unido. Porque si tu vida está escondida en Cristo, Él no te puede tocar. Si tú estás inserto en el cuerpo de Cristo, Él no te puede tocar. Todo lo engendrado y todo lo nacido de Dios vence al mundo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifiesta a través de ti y a través del cuerpo corporativo, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Y lo que sucede es que los hijos traen la libertad gloriosa a la creación. Entonces la palabra declara lo siguiente: ya no hay griego, ya no hay judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Porque Él no solamente es la cabeza, sino que el cuerpo también le pertenece a Él. Cristo es en todos, por todos. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cosas difíciles, amados. Si somos parte del cuerpo de Cristo y estamos vestidos del nuevo hombre y queremos tener y permanecer en esa nueva vida, debemos manifestar esto. Y eso es cosa difícil. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amados, es muy complejo solamente en una hora explicarles respecto de esto, pero necesito imperiosamente entregar lo que Dios me ha dicho que les entregara. Discernir el cuerpo de Cristo no solamente tiene que ver con saber qué es lo que es, sino que cómo funciona, cómo opera y cómo yo vivo por medio del cuerpo de Cristo. Así Dios lo diseñó, así Dios lo determinó, y es a través de ese cuerpo que me limpio, me purifico, me edifico, me perfecciono para llegar a la estatura de Cristo. Si Dios así lo quiere, en otra oportunidad podremos ahondar y especificar algunas cosas más que son realmente importantes. Pongámonos de pie.